Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un gozo nuevamente para mí desde este lugar de San Luis, Arizona, expresar una porción más de la palabra de Dios, considerando con atención de que de una u otra manera estamos conectados a través del medio de la tecnología, de los medios sociales. Es por eso que el título del tema es El hombre que era Dios. Cuando vamos a Hebreos 1:8, encontramos un testimonio del Padre. Y el apóstol, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo fue reconocido por el Padre mientras estaba en la tierra Jesús? San Mateo 13, versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, inmediatamente bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Jesús estaba siendo bautizado. Y ahora escucha la voz del Padre que hace esta declaración. Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero enseguida escuchamos el testimonio de Cristo mismo. Yendo a San Juan 17:5, Él dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando basamos un poco en Miqueas 5:2, el gran profeta declaró así, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando vamos a San Mateo 2:6, lo confirma San Juan 8:58 y Éxodo 3:13 y 14. Pero, ¿qué dice Cristo de su relación con el Padre? En San Juan 10:30 Él dijo así, yo y el Padre somos uno. Y además, ¿con qué palabras aseveró Cristo tener igual derecho de propiedad en el reino con su Padre? En San Mateo 13:41 dice así, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Es decir, estaba hablando de él mismo que llegará a realizar esta acción. ¿Quiénes están igualmente unidos en el otorgamiento de la recompensa final? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos 11:6, así lo declaró el apóstol Pablo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, declaró Jesús en San Mateo 16:27. En los versículos o textos de San Mateo 16:27 y 13:41, aquí Cristo se refiere a los ángeles como sus ángeles, al reino como su reino, y a los escogidos como sus escogidos. Él se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre. Así es evidente que mientras estaba en la tierra como hombre, él reconocía su deidad esencial y su igualdad con su Padre en el cielo. Amigos que me escuchan, ustedes conocerán a muchas personas que se sienten muy orgullosos de tener mucho conocimiento, intelectualmente muy preparados y quieren debatir contigo acerca de Dios. Pero ¿y quién soy yo para debatir de Dios? Yo no puedo defender a Dios, mi querido amigo. Dios es absoluto, Él es el Rey del universo, Él es el Creador. ¿Quieres investigar tú a Dios? Hazlo, pero no podrás hacerlo. Terminarás como aquel pensador que quería investigar a Dios, leer la Biblia y consultar y ir a las ciencias. Pero un día, estando él a la orilla del mar, encontró a un niño que
estaba jugando y tenía un agujero en la arena, y también con un vaso traía agua y le ponía ahí. Y entonces él le pregunta: ¿qué estás haciendo, hijito? Y aquel niño le preguntó: estoy tratando de echar todo el agua del mar en este agujero. Ah, dijo el hombre, eso es lo que yo quiero hacer. Mi mente es finita y quiero poner al Dios infinito en mi mente. Nunca podré lograrlo. ¿Qué declara Dios que es Él mismo? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, declaró Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 44 y versículo 6. Pero yo te pregunto, ¿en qué pasaje de la Escritura adopta Cristo la misma expresión? Cuando vamos a Apocalipsis 22, 12 y 13, San Juan el Revelador, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Te imaginas? Cuando Jesús venga, vendrá a recompensarte. Si tú crees en Dios, mi querido amigo, y lo amas, guardando sus mandamientos, no dudes de una recompensa. Pero si tú niegas a Dios en este momento, también, ¿qué puedes esperar de Jesús? ¿Qué puedes esperar de Él? ¿La salvación? Claro que no. Formarás parte de este grupo de que serán destruidos juntamente con el diablo y sus ángeles. Hay apóstoles que hablan en la Biblia acerca de Jesús. ¿Qué pasaje de la Escritura declara que el Hijo de Dios era Dios manifestado en la carne? San Juan, capítulo 1 y versículo 14 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante. Es decir, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y él, ¿saben, mis amigos? Qué interesante. Y sigue diciendo: y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Es decir, Jesús ahora compartiendo con la humanidad. ¿Qué plenitud habita en Cristo? En Colosenses 2:9 el apóstol Pablo declaró así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué interesante fue y qué privilegio fue para aquellas personas que convivieron con Jesús, que hablaron directamente con Él, con Dios mismo. Es decir, hablando del Cristo encarnado. ¿Cómo apareció Él en la tierra como Salvador? En San Lucas 2:11 dice de esta manera: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, dijeron los santos ángeles. ¿Cómo fue Cristo engendrado en la carne? En San Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así le fue anunciado a la Virgen María. Y cuando vamos a Hebreos 2:7, el apóstol dice y declara así: por lo cual debía ser que en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, la humanidad estábamos totalmente perdidos, inmersos en el pecado. El Rey Jesús, Dios, descendió y se hizo humano. El Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial
debía atraer a quienes le siguieran. El carácter del Mesías había sido predicho desde mucho antes de la profecía, y él deseaba que los hombres le aceptasen por el testimonio de la palabra de Dios, dice un libro llamado El deseado de todas las gentes. Pero también el profeta Isaías menciona de que no tenía él nada atractivo, pero cuando él hablaba era musical sus palabras a los oídos de los pecadores. Traía esperanza. Era Cristo, el único Salvador. ¿Con qué propósito vino Jesús al mundo? Yo te pregunto. En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué habría de llamarse Jesús? San Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Hay salvación por medio de algún otro? Yo te pregunto. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:5-8. Mi querido amigo que me escuchas, Cristo es el Salvador. Cristo es Dios. Pero si tú lo rechazas, también Él no va a obligarte a aceptarlo. ¿Qué fue hecho Cristo por causa de nosotros y con qué propósito? En 2 Corintios 5:21 el apóstol Pablo declaró así, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mi querido amigo, te pregunto a ti de forma directa, ¿cuánto dependemos de Cristo para la salvación? Alguien podría estar sonriendo sarcásticamente y podría decir, yo no dependo de Jesús. Pero Él declaró así en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas personas llenan su mente de conocimientos, de sutilezas, de vanas filosofías y llegan a negar a Dios? Es más, quieren competir contigo considerando con atención de lo que hay en el internet, de lo que hay en YouTube, de lo que otras personas dicen. Son humanos igual que tú y yo. Pero creamos en ese manual que puede traernos esperanza, que es la palabra de Dios, el libro sagrado, la Santa Biblia. Mis amigos, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de un ser divino humano. Por lo tanto, ¿qué tres elementos esenciales de un Salvador se hallan en Cristo? En Cristo está la deidad. En Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En Cristo también se halla la humanidad. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Jesús también hay impecabilidad. En 1 de Pedro 2:22 dice, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo mostró Cristo? Por las Escrituras que el prometido Salvador del mundo debía ser humano divino. En San Mateo 22:41-45 dice así, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Alguien ha expresado con propiedad esta importante verdad concerniente a la unión del Cristo humano y el Cristo divino en los siguientes términos. La divinidad necesitaba de la humanidad para que ésta pudiese proporcionarle un medio de comunicación entre Dios y el hombre. El hombre necesita un poder exterior y superior a él para restaurarlo a la semejanza de Dios. Debe haber un poder que obre desde el interior, una nueva vida procedente de lo alto, antes que los hombres puedan ser cambiados del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Mis queridos amigos, tú y yo necesitamos de ese ser que fue enviado a la tierra.
que se hizo hombre, se hizo carne y vino a estar con nosotros dando su vida en rescate por todos, por muchos. Es decir, por todos, por toda la humanidad. Pero al final no todos quieren aceptarlo, no todos quieren reconocerlo como Dios. Pero también ha venido por muchos, de los que le acepten, de los que confían en Él y de los que desean un día estar con Él en las mansiones celestes. Teniendo tan maravilloso Salvador, ¿qué se nos exhorta a hacer? El apóstol Pablo en Hebreos 4:4 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué interesante. Unámonos a la convicción del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado. Era un hombre que no quería a Jesús ni a los cristianos, pero Jesús lo confrontó, lo derribó del caballo. Y si tú, mi querido amigo, niegas a Dios y bajo esta declaración quizá quieras confrontar a un cristiano por lo que conoces filosóficamente hablando, un día ojalá que la misericordia de Dios pueda alcanzarte, derribarte de tu caballo, donde estás ahí montado y no quieres bajarte, y puedas también, al igual que Pablo, ser un pregonero más del mensaje de salvación de un Jesús que fue crucificado en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.